Y quizás pueda parecer un tema no tan interesante, no tan positivo, pero de verdad especialmente durante estos tiempos difíciles, es un tema muy importante. Vamos a empezar, no obstante, en el inicio. Las buenas noticias, ¿no? Dios nos diseñó, como dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Entonces, Dios en su diseño original lo creó a su imagen, como dice el texto. Y el ser humano fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios. Hay mucha discusión sobre qué quiere decir la imagen de Dios. A mi parecer, lo que significa básicamente es que el ser humano tiene la responsabilidad de ser un reflejo de Dios en todo sentido. No es simplemente, y esto es muy importante, que tenemos la imagen de Dios, más bien somos la imagen de Dios. Por ende, no se puede separar lo que el ser humano es de la imagen de Dios. O sea, si yo dejo de tener o de ser la imagen de Dios, yo dejo de ser un ser humano. Entonces, es una parte esencial de lo que nosotros somos. Pero algo pasó. Algo pasó en la vida de todos nosotros. Algo sumamente catastrófico ha ocurrido al ser humano. Y Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como consecuencia, no somos lo que debemos ser. No somos nada de lo que el diseño original tenía como intención para nosotros. Entonces, aunque creado para ser la imagen de Dios, aunque originalmente formado por la mano de Dios para ser su reflejo, el pecado ha entrado y lo ha desfigurado profundamente. Aunque no hemos perdido la imagen, por otra vez, no se puede perder la imagen, porque no es algo que tenemos, no es una posesión, es la esencia de lo que somos, imagen de Dios. Pero aunque no hemos perdido la imagen, parecemos más una caricatura de la imagen ahora, por el impacto del pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros, los que somos imagen de Dios, pero hemos sido desfigurados, deformados por el impacto del pecado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sencillamente, Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente, ¿no? Trabajando paulatinamente para formarnos a esa imagen hermosa, perfecta de Cristo Jesús. Pero hay un obstáculo. Bueno, ustedes saben que hay un montón de obstáculos, ¿no es cierto? Pero quiero hablar esta noche de un gran obstáculo que busque impedir ese proceso donde Dios está reformándonos a la imagen de Cristo. Y ese gran obstáculo es este siglo presente. Este siglo presente. El texto principal donde Pablo, por lo menos, habla de este gran obstáculo es el pasaje de Romanos 12:2, donde Pablo dice y da una prohibición, ¿no? Un mandato negativo. Dice, no se conformen a este siglo. Pablo está diciendo que ellos, en este caso los romanos, o podemos decir nosotros, no podemos, no debemos conformarnos a este siglo. Pero, ¿quién es ese enemigo que causa tantos problemas? Ese es el tema que queremos compartir esta noche. Ahora, si vamos a poder obedecer esta exhortación de Pablo, hay algo clave que tenemos que hacer, algo que tenemos que entender y hacer, diría. Tenemos que conocer mucho mejor a este enemigo que busca impedir ese proceso de transformación que Dios desea realizar en nuestras vidas. Entonces, lo que quiero hacer en esta parte es contestar 4 preguntas acerca de qué quiere decir este siglo presente. Empezando específicamente con qué es este siglo presente. ¿Qué quiere decir las Escrituras cuando dicen
que no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué es este siglo? Bueno, en un sentido, cuando pensamos en este siglo, nos estamos refiriendo al momento presente en la historia. Es decir, este siglo es un indicador de tiempo, un marcador que apunta una etapa específica en la historia. Los judíos tenían una perspectiva sobre el tiempo. Para ellos, la historia se dividía en dos etapas: el siglo presente y el siglo venidero. Para los judíos, el siglo presente era el momento en el cual ellos estaban viviendo. Comenzó con la trágica caída de Adán y Eva y el pecado y todo su impacto, pero se iba a seguir el siglo presente hasta un momento muy importante en la vida, cuando el Mesías iba a llegar para cambiar toda la historia. Al llegar el Mesías, eso iba a terminar el siglo presente e iniciar el siglo venidero. Ahora, ¿cuáles son algunas características del siglo presente? Para ellos, el siglo presente representaba un tiempo de sufrimiento, de injusticia, del avance de la maldad, de persecución, de aflicción, de todas las cosas malas. Ellos sabían que vivían en medio de esas cosas. Por eso anhelaban ellos, la llegada del Mesías, la inauguración del reino de Dios, porque eso iba a traer justicia, un fin de ese sufrimiento y la maldad. Entonces ellos estaban anhelando con todo ese momento cuando este siglo presente iba a terminar. Ahora, ese deseo, esa perspectiva sobre el tiempo se ve en el judaísmo desde más o menos 200 años antes de Cristo hasta más o menos 200 años después de Cristo. En todo ese periodo, un periodo de muchos libros apocalípticos, había un sentir muy fuerte en cuanto a este tema. Por ejemplo, un libro que me imagino que todos están leyendo diariamente para su tiempo devocional, 4 de Esdras. En capítulo 7, un libro escrito más o menos al final del primer siglo, quizás medianos del segundo siglo. El autor dice esto: este mundo presente no es el final. La gloria completa no permanece en ella. Pero el día del juicio será el final de este siglo y el comienzo del siglo inmortal venidero, en el cual la corrupción ha pasado, la indulgencia pecaminosa ha llegado a su fin, la incredulidad ha sido cortada y la justicia ha aumentado y la verdad ha aparecido. Entonces tú puedes ver que la esperanza de la gente, la expectativa de la gente era la llegada del siglo venidero. Ellos esperaban que ese Mesías iba a llegar y terminar con este siglo presente. Bueno, llegando al Nuevo Testamento, la perspectiva sobre las dos etapas de la historia es exactamente igual. Bueno, hay una diferencia, pero es otro curso, es otro tema. En este tema, podemos ver que en el Nuevo Testamento, ellos también, los cristianos primitivos, también tenían la misma perspectiva sobre este siglo presente, sobre la historia. Efesios 1:21, por ejemplo, dice: Cristo está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. El mismo Jesús dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, vemos que la estructura de la historia, la estructura básica de la historia, desde la perspectiva hasta los cristianos, era una perspectiva de dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Y todos sabían que ellos vivían dentro de, bajo de, en medio de este siglo presente.
Entonces, este siglo presente representaba la presente etapa de la historia en la cual ellos vivían con todas sus luchas y problemas. No obstante, Pablo hace algo radical. Él cambia o él amplía la idea de este siglo. Él va mucho más allá que simplemente una idea temporal de este siglo presente. ¿Qué hace Pablo? Pablo convierte este siglo presente de una simple etapa de la historia en un ser personificado. Pablo lo hace con muchas cosas. Cuando Pablo habla de la carne desde dos ópticas, dos perspectivas. Por un lado, la carne tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra, ese aspecto que domina el ser humano, ¿no? Las limitaciones que tiene el ser humano de ser terrenal, etcétera, etcétera, ¿no? Esa inclinación hacia el pecado. Pero por el otro lado, también Pablo habla de la carne como algo personificado, como un ser, como una fuerza, un poder. Hace lo mismo con el pecado. Habla del pecado como algo que nosotros hacemos como un acto de rebelión contra la voluntad de Dios. Pero también, por ejemplo, en Romanos 6, el pecado llega a ser como una bestia, como un ser que tiene poder y busca esclavizar y dominar la vida de los demás. Entonces, es algo que Pablo hace en muchos casos. Aquí, con este siglo presente, Pablo toma esa idea del siglo presente como simplemente una etapa de la historia y lo personifica. Por ejemplo, en Gálatas 1:4, este siglo presente se presenta como un rey malvado, un rey despótico que ha tomado prisioneros y los está esclavizando. O sea, no es solamente algo temporal, es un ser que busca cautivar, que busca esclavizar. En 2 Corintios 4:4, este siglo tiene su propio Dios. Y ese Dios tiene poder de cegar a los incrédulos para impedir que vean el evangelio. Pueden cegar hasta la gente. En 1 Corintios 2, este siglo tiene su propia sabiduría. Y esa es una sabiduría que se opone totalmente a la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo está creando, digamos, personificando ese concepto de este siglo presente y llega a ser un ser malvado. En el Nuevo Testamento, este siglo es personificado como una fuerza esclavizadora o una esfera de maldad opresiva. Se presenta como el gran enemigo de Dios y de su pueblo. Entonces, como dice un autor, un poder maligno que busca extender sus tentáculos una vez más sobre los que Cristo ha liberado. Espero que puedan ver un poquito más allá lo que este siglo presente realmente significa. No es solamente algo que hable de la historia. Es una fuerza, es un poder. Conformarse entonces a este siglo es ponerse debajo de la influencia perversa de ese rey despótico. Es volver a vivir en esclavitud a ese tirano y someterse a los estándares deformados, los criterios y las reglas totalmente tergiversados y distorsionados que este mundo fomenta durante esta etapa en la historia de la redención. Entonces, es una personificación, una amplificación de la maldad, una fuerza dirigido por un ser espiritual que tiene un propósito, una intención hacia nosotros. Es una intención malvada, maligna. Por lo tanto, cuando Pablo dice que no se conforme a este siglo, no está diciendo simplemente que no se mezcle con el mundo que lo rodea. Él está diciendo que hay una fuerza violenta, manipuladora,
impulsada por un propósito malvado, un rey despótico enojado, una esfera inspirada por Satanás, saturada de pecado, en enemistad con Dios, con una estructura de gobierno, un ejército permanente y un plan cósmico. Entonces, ¿cuál es mi propósito en compartir esto? Entender mejor que cuando Pablo dice, no se conformen a este siglo, él tiene en mente mucho más que no hacer ciertas prácticas, que no tener simplemente ciertas actitudes. Es todo esto, pero mucho más. Pablo está diciendo que hay esa fuerza maligna, ese poder que quiere manipular, que quiere esclavizar, que quiere controlar y que nosotros no debemos someternos debajo de esa esfera o ese ser que tiene un poder poderoso, fuerte y poderoso. Entonces, eso es lo que este siglo significa. Segundo, ¿qué es lo que este siglo presente está tratando de hacer? Bueno, otra vez el texto dice, no se conformen a este siglo. Entonces, quiero lanzar una pregunta para todos, para que puedan dar respuestas en el chat. ¿Cuál es la preocupación principal de Pablo que le motiva a escribir esa prohibición de no conformarnos a este siglo presente? O sea, ¿qué hay detrás de esa prohibición, esa exhortación tan fuerte de Pablo? En términos concretos, ¿qué crees tú que este siglo presente tiene en mente para la vida de los cristianos? Viendo lo que acabo de compartir en cuanto a lo que es este siglo presente, como Pablo presenta este siglo presente, ¿cuál es la preocupación principal que Pablo tiene detrás de esa provisión? ¿Y qué crees tú que este siglo presente tiene en mente? O sea, hablando en términos concretos, cosas muy prácticas. ¿Qué es lo que este siglo, ese rey malvado, ese tirano, tiene en mente para nuestras vidas? Entonces, pueden escribir sus respuestas en el chat. Y creo que Mary, tú vas a leer. Sí, sí. En la medida que vayan entrando los comentarios, como por ejemplo Guillermo dice, porque nos puede esclavizar y someter. Milton dice, Pablo sabe que hay una confrontación espiritual y nosotros somos parte de esa batalla. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa quiere este siglo malvado? ¿Cuál es su plan? ¿Y cómo está realizando ese plan? Meredith dice, distraernos y alejarnos de Dios. Muy bien. Julio Rolando dice, no nos gusta estudiar la Biblia. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso que acaba de decir Julio Rolando? Por supuesto. Que no nos gusta leer la Biblia. Y es que yo no sé por qué, Jim, nosotros no tenemos una cultura de lectura de la Biblia en una sentada. Por ejemplo, los libros de la Biblia son más cortos que la mayoría de los libros que nosotros leemos. Muchos de nosotros han leído libros de más de 300 páginas. Y sin embargo, no tenemos una cultura de leer los libros de la Biblia de una sentada. Me llamó la atención ese comentario. Aquí hay otro de David Bless que dice, nos absorbe y nos atrae. Apartarnos. Están entrando tan rápido. Ya va. David les dice, ya va. Están entrando tan rápido que no doy. Bueno, un segundito. Nos absorbe y nos atrae apartarnos del camino de Cristo. Craig y Shelley dice, estamos realmente en una guerra. Orlando Amor dice, alejarnos del mensaje central de la cruz de Cristo. Y Edman, confrontación espiritual, ausencia de disciplinas espirituales, falta de lectura y memorización bíblica.
dominarnos y lograr a no hacer la voluntad de Dios. Pienso que Pablo debe advertir a los creyentes porque no nos enfrentamos a algo muy perverso. Hay una lucha permanente, dice Arquímedes. Pablo habla de ello en Efesios 6. Pablo desea que los cristianos no caigan en el juego de Satanás, usando todo un sistema de cosas para desenfocar al creyente de su fe en Cristo. Keith Anderson dice, reformarnos a su imagen y no a la imagen de Cristo. Y si ustedes pueden ver cómo escribe, Keith separa la palabra reformarnos a su imagen y no a la imagen de Cristo. Joseph dice debilitar nuestra confianza de las promesas de Jesús. Glenis nos dice tomar la forma del siglo es adecuarnos al sistema del mundo, cuyo propósito es oponerse a Dios y a todo lo que agrada a Dios. Tengo otro de Charles que dice intenta engañar a todos, particularmente los de la Grey. Puedo seguir leyendo. Aquí hay uno de Pablo Maurer que dice el enemigo no quiere que logremos que avance el evangelio, que le quite súbditos y los pase al reino de la luz. Shana, el mundo llama a lo sensual y las recompensas materiales, una prosperidad física, no una prosperidad espiritual en comunión con Cristo. Muy buenas respuestas. Muy buenas. Una última de Hania desea que dejemos el propósito de redención de Dios establecido para llevar a la mente de Cristo. Creo que los alcancé a leer todos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Excelente las respuestas de todos ustedes. Pueden ver, por lo menos, que este siglo es mucho más que un espacio de tiempo. Este siglo es mucho más que una etapa en la historia. Este siglo tiene detrás de todo una fuerza malvada. Y esa fuerza malvada tiene una intención para nuestras vidas. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que este siglo presente está tratando de hacer? Y ustedes han mencionado varias cosas. Yo creo que una cosa que se preocupaba Pablo era esta pregunta. ¿Cuál era la influencia dominante que estaba formando a los cristianos de Roma? Él quería saber qué o quién estaba determinando la forma de sus vidas. Nosotros sabemos, todos nosotros sabemos, que hay algo o alguien, o quizás ambas, que están influenciando nuestras vidas. Hay cosas, hay personas que tienen una influencia dominante en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de comportarnos. Pablo quería saber, en el caso de los romanos, ¿cuál era esa cosa? Pablo insinúa una verdad muy lamentable, que de alguna manera todos nosotros estamos siendo esculpidos a la imagen de este mundo. Las fuerzas malvadas que se oponen a Dios y su voluntad están activamente obrando, moldeándonos para que tomemos la forma de este siglo. Este siglo no es algo pasivo. No es una fuerza que no actúa, es una fuerza muy activa, que está buscando siempre hacer algo contra nosotros. Este siglo busca moldearnos como un escultor con su arcilla hasta que lleguemos a parecer su imagen. No quiere este siglo que nosotros volvamos a la imagen de Cristo. Quiere mejor hacer de nosotros imitadores de este siglo, de ser un reflejo de la imagen de este siglo en vez de la imagen de Cristo. Este siglo
una influencia profunda en el mundo, en tu mundo, en mi mundo. Este siglo no es pasivo, como dije antes, sino está activamente trabajando para amoldarnos a su patrón, a su voluntad, a sus valores, deseos y prioridades. Ahora es interesante, solamente 2 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra conformarse. En Romanos 12:2, y el segundo ejemplo es en 1 de Pedro 1:14, donde Pedro dice, nuestra identidad es esto, nosotros somos hijos obedientes. No está llamándonos a ser hijos obedientes, él está reconociendo que somos hijos obedientes. Y él dice, como hijos obedientes, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Y él dice, nuestra respuesta debe ser no conformarnos. Y mire el cambio. Ya no es a este siglo, sino Pedro dice a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Y cuál es la implicancia de ese cambio que él hace en esa exhortación? En vez de decir este siglo, él dice a los deseos que teníamos cuando no éramos creyentes. El punto es que ese conformarse no se trata meramente de conducta, también de cosas internas, de cosas más profundas, de deseos que tenemos. Este siglo está buscando conformarnos en todo sentido, reformarnos, como dijo Keith, a la imagen de este siglo y no ya a la imagen de Cristo. Pablo está preocupado porque él sabe que este siglo ya ha tenido mucho éxito en la vida de los creyentes. Y ustedes mencionaron varias formas que demuestran que los cristianos de hoy, que nosotros ya hemos vencido, hemos dado este lugar a este siglo en nuestras vidas. Hemos rendido terreno ante este rey malvado que controla este siglo presente. Ha tenido éxito en nuestras vidas. Pablo entiende que hasta cierto punto todos ya hemos sido formados por este siglo. Y ahora reflejamos sus valores, sus prioridades y sus formas de pensar. Pero quiero decir algo, y esto para mí es un punto muy importante. Más peligroso que cometer actos de pecado es cuando nuestra forma se conforma a la imagen de este siglo. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, llegamos a ser reproductores de las ideas y valores de este siglo malo. Es una cosa horrible ser pecador, pero es una cosa mucho peor ser una fábrica que produce, que reproduce los valores, las ideas, las prioridades, las perspectivas de este siglo. Ser un pecador, tú puedes ser un pecador aislado, pero ser alguien que reproduce las cosas de este siglo, estás multiplicando el impacto de este siglo presente en la vida de otros. Eso es mucho más peligroso. Bueno, vamos a tomar un pequeño break para que Prometa pueda compartir algo con nosotros. Bien, muchas gracias, Jim. ¿Usted me puede dar host, por favor? Ok. Bien. Estoy proyectando en este momento, vamos a ver. Aquí. Sí, vemos su pantalla. Sí, la razón por la cual organizamos estos talleres, sobre todo para las personas que nos están acompañando por primera vez. Mi nombre es Alexander Cabeza, soy parte del equipo Prometa en lo que es imagen y promoción. Para nosotros es un gran privilegio que ustedes puedan acompañarnos en estos talleres, que jueves a jueves tratamos de realizar con un objetivo muy claro, es poder brindar pautas, herramientas a usted que está sirviendo en un ministerio, en una iglesia, una organización. Bueno, de paso aquí está el próximo taller para que usted pueda irse preparando para el próximo jueves.
lo va a estar impartiendo Alexandra Zamora, una amiga mía que, de hecho, ella fue modelo aquí en Costa Rica. Dejó el modelaje por seguir a Cristo. No se conformó al presente siglo. Y ahora sirve en Estados Unidos, en las comunidades latinas. Es presidenta de Oasis para las Naciones y es pastora de otros cargos para que puedan acompañarnos en estos talleres. Repito, la razón por la cual hacemos todos estos talleres es porque queremos brindar herramientas y en esa tónica pues también queremos presentarles por qué hacemos lo que hacemos. Y esto para mí son como los 5 pilares fundamentales que usted puede ir leyendo mientras voy hablando. La razón de por qué nacimos como una respuesta al liderazgo, justamente porque encontramos que hay mucha necesidad de equipar, de formarse, y en ese sentido para servir donde Dios nos ha comisionado, donde Dios te ha comisionado, y esa es una de las razones. 2, porque estamos comprometidos a acompañar a la iglesia en procura que pueda consolidar su vocación integral. Y por eso es que tenemos toda una oferta de cursos, de carreras que ya les voy a presentar. Y antes de los desafíos actuales se requiere de líderes con principios sólidos en cuanto a la lectura de su contexto, con formación en el campo bíblico y teológico, y creo que parte de eso lo estamos viendo ahora en este momento con Jim en esta disertación, y por eso que también tenemos una maestría en estudios contextuales, y es imperativo que para nosotros los estudiantes todo lo que puedan aprender no sea solo conocimiento por conocimiento, sino sea una propuesta en práctica que puedan llevar donde están sirviendo. Y eso porque nuestra misión, ¿cuál es? Ayudarte a cumplir tu llamado. Y en ese sentido, pues Prometa ofrece diferentes carreras con diferentes énfasis. Ustedes pueden ver ahí en el campo empecemos de diplomado. Siempre empiezo desde maestría, pero esta vez quiero hablar de diplomado. En diplomado, si usted lo que está buscando es una carrera corta de 1 año y medio, 2 años, le ofrecemos diplomados en misiones, estudios interculturales, estudios islámicos, con personas que han estado trabajando en este campo. Tenemos también certificados que son cortos en misiones, estudios islámicos, formación ministerial, desarrollo de la niñez y la adolescencia, liderazgo transformador, y en el campo de la maestría, estudios bíblicos, liderazgo cristiano, que en este momento pues la tenemos congelada, estudios contextuales con énfasis en evangelio y cultura contemporánea y desarrollo intercultural. Esto es lo que nosotros como Prometa hacemos, es lo que ofrecemos, y queremos invitarla a que sea parte también de nosotros, y muy pronto vamos a estar anunciando lo que es Casa Viva, que es abrimos las puertas de forma virtual para que los mismos directores de cada programa presenten cuáles son sus propuestas y usted pueda participar. Muchas gracias por este tiempo. Muy bien. Creo que me toca a mí. Correcto. Adelante, Jim. Ok. Bueno. Ahora esto es la carne de lo que quiero compartir. Tercera pregunta. ¿Cómo es que este siglo está tratando de conformarnos a su imagen? O sea, ¿cuáles son, mejor dicho, sus estrategias concretas, ¿no? Muy prácticas? ¿Qué es lo que él está tratando de hacer y cómo está haciéndolo? Bueno, quiero compartir un ejemplo que encontré en un libro que se llama Deseando el Reino, escrito por un filósofo cristiano que se llama James Smith. Smith comenta que todos nosotros tenemos lo que él llama ciertas liturgias culturales. Todos nosotros entendemos el concepto de liturgia, ¿no es cierto? Él habla de liturgias culturales, prácticas que nosotros hacemos con mucha frecuencia, pero que son actividades que ejercen una influencia que nos moldea, que nos transforma, que nos impacta. Cuando preguntamos cuáles son algunos ejemplos, él menciona, por ejemplo, pasatiempos.
eventos comunes, cuando lugares que frecuentamos, etcétera, etcétera. O sea, cosas del día a día, cosas normales en la vida de cada persona. El punto de Smith es que nosotros tenemos todos actividades, eventos, hábitos que hacemos constantemente sin realmente darnos cuenta de su impacto, su influencia. Y nosotros pensamos que esas cosas son neutrales, que no tienen ningún impacto trascendente en nuestras vidas. Su punto, no obstante, es que aunque parecen actividades no trascendentes, en verdad tienen una influencia profunda en la formación de nuestro pensamiento, de nuestras identidades y de la dirección de nuestros corazones y nuestras vidas. No son actividades neutrales. Él diría que esas actividades tienen un impacto muy, muy profundo en nuestras vidas. De hecho, Smith dice que estos esfuerzos de este siglo, esfuerzos de moldearnos a su imagen, tienen una naturaleza religiosa. Ahora, con religiosa, ¿qué quiere decir él? Él dice, con religiosa quiero decir que son instituciones que demandan nuestra lealtad, que compiten por nuestra pasión, que buscan cautivar nuestro corazón con una visión muy particular de la buena vida. No quieren solamente darnos entretenimiento o una educación, más bien desean hacer de nosotros una clase de personas. ¿Entienden lo que Smith está diciendo? Smith está diciendo que esas actividades que para nosotros no son trascendentes, realmente tienen una influencia religiosa en nuestra vida, en el sentido de que quieren cautivar nuestro corazón, quieren controlar nuestras pasiones, quieren dirigir nuestras voluntades. Son eventos, hábitos, costumbres que realmente tienen un impacto moldeador en nuestras vidas. Él escribe en otro lugar, tenemos que reconocer que esas actividades no son neutrales o benignas, sino cargadas intencionalmente para formarnos en ciertos tipos de personas, para inconscientemente hacernos discípulos de reyes rivales y ciudadanos patriotas de reinos rivales. Ahora, cuando compartimos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este siglo está tratando de malograr la imagen que somos nosotros? Muchos de ustedes hablaron de cosas que tienen que ver con leer la Biblia, etcétera, etcétera, obediencia y cosas por el estilo, que es verdad, son respuestas excelentes. Pero yo quiero ir en otra dirección, porque muchas veces lo que hacemos nosotros es pensamos que la esencia de la vida cristiana es leer mi Biblia, servir en la iglesia, orar, o sea, las disciplinas espirituales, los hábitos cristianos. Pero tenemos que tener cuidado que no caigamos en un dualismo donde pensamos que lo que es más importante en la vida es cumplir nuestra responsabilidad cristiana y no tan importante son las responsabilidades diarias en el trabajo, en la familia, en la calle, en la comunidad, en esas cosas. Lo que quiero mostrar es un ejemplo de cómo este siglo está creando liturgias culturales que están buscando cambiar, transformar nuestra forma de ser, nuestra idea de lo que es una buena vida. Tengo muchos ejemplos. En el libro, Smith comparte dos ejemplos. Comparte el ejemplo de lo que él llama el centro comercial. Y es un símbolo del consumismo. Y él demuestra cómo el consumismo, simbolizado por el centro comercial, tiene una influencia en nuestras vidas moldeadora. El otro ejemplo de él es el estadio. Y él cuenta cómo vamos al estadio, cuáles son las cosas que pasan allí. No es simplemente entretenimiento, no es simplemente ver un partido. En mi país cantamos el himno nacional. Y él pregunta, ¿por qué? ¿Estamos tratando de hacer nacionalistas
en un partido de fútbol. Entonces, no quiero hablar de esos dos ejemplos de Smith. Quiero hablar de otro ejemplo. Un ejemplo que yo creo tiene más relevancia para nosotros en el día a día. Yo diría que la fuerza moldeadora más potente, más poderosa en la cultura hoy en día es el Internet. De hecho, a mi parecer, nunca ha habido en toda la historia un instrumento tan moldeador en cualquier otro momento de la historia. El Internet es la fuerza que tiene más influencia, yo diría, que cualquier otra fuerza en este mundo en el cual vivimos. ¿Qué es lo que nos promete el Internet? Porque nos promete un montón de cosas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos promete? Bueno, por ejemplo, nos promete toda la información y entretenimiento que podríamos necesitar al instante. Yo solamente tengo que hacer clic y ahí encuentro un montón de información y cualquier tipo de entretenimiento que yo deseo. Segundo, nos promete una conexión inmediata, ilimitada e instantánea con otras personas en todas partes del mundo. ¿No te parece increíble que ahorita, yo estando en Estados Unidos y ustedes en varios lugares, varios países, estamos juntos conversando? El Internet nos ha dado una conexión inmediata. Bueno, en muchos casos ilimitada e instantánea entre nosotros, de varias culturas, ¿no? Varios países. Eso es lo que el Internet nos promete. Ahora, una de las aplicaciones, y ustedes saben mejor que yo, hay un montón de aplicaciones del Internet. Yo quiero hablar de, no es netamente del Internet, pero tiene que ver. Y eso es el smartphone. El teléfono supuestamente inteligente. El problema es que muchas veces el que tiene el teléfono no es tan inteligente como el teléfono. Pero bueno, es otro tema. Entonces, el smartphone, el teléfono inteligente, es una aplicación del Internet. Me sorprende. Yo viajo mucho. Yo voy a muchos países. Yo puedo ir al rincón más lejano. Yo puedo ir al lugar más pobre. Y lo que yo encuentro es todo el mundo viendo su teléfono. Yo me acuerdo un día estaba en el centro comercial grande en Lima, Perú, con mi esposa, y yo estaba sentado esperando a mi esposa mientras ella iba a las compras y todo. Y yo veía a la gente caminando. 80% de la gente no miraba hacia arriba, sino estaba mirando su teléfono en su mano. Tú ves a los vigilantes que cuidan las tiendas, etc. ¿Qué hacen todo el día? Y ahí están con sus teléfonos. El smartphone, el teléfono inteligente es universal ahora. Todos tienen smartphone. Hace varios meses, en febrero, estuve en Perú caminando por la calle y vi a una persona mendigando, pidiendo limosnas, mientras hablaba por teléfono, en su smartphone. O sea, ¿cuál es el problema con esa imagen de una persona que no tiene la plata para vivir, pero tiene su smartphone y ahí está conversando con quien sabe? En todos los lugares, en toda clase social, la gente está totalmente fijada en su teléfono. Ahora, pregunto, ¿es neutral el uso del smartphone? ¿Es neutral? Mire, no estoy diciendo que no debemos tener smartphone. No estoy diciendo que no debemos usar el Internet. No es mi punto. Mi punto es preguntar, ¿cómo nos está formando el uso del smartphone? ¿Cómo nos está formando el uso del Internet? Dice un autor hace como 30 años o más, en los 90s, habló este hombre y dijo, incrustado
En cada herramienta hay un prejuicio ideológico, una predisposición a construir el mundo como una cosa en lugar de otra, para valorar una cosa sobre otra, para amplificar un sentido de habilidad o actitud más fuerte que otra. O sea, él está diciendo, como por ejemplo, detrás del smartphone hay una ideología, hay un propósito. Y este siglo presente, siendo tan astuto, usa hasta la herramienta del smartphone para hacer de nosotros una clase de personas, para hacernos tomar decisiones y formar prioridades para que valoremos una cosa sobre otra cosa. James Smith dice en su libro, en un artículo, dice, los artefactos culturales también vienen cargados de intenciones de sus creadores y también toman una vida propia que puede superar las intenciones incluso de sus creadores y sus usuarios. No vayas a pensar que el uso del smartphone es algo neutral. No vayas a pensar que no hay una intención detrás. No. El Dios de este siglo tiene una intención. Está usando todas esas cosas para hacer de nosotros una clase de personas. Sin darnos cuenta, la constante dependencia de la tecnología está reconfigurando nuestra relación con el mundo alrededor. Y tú lo sabes. Tú lo sabes porque lo ves en los jóvenes, los hijos. Pero si nosotros nos miramos en el espejo, vamos a ver que el mismo impacto está afectando a nosotros también. Muy interesante, leí un artículo escrito por un ex empleado de Microsoft, ¿no? Una empresa que está detrás de un montón de la tecnología. Y él decía, la persona promedio revisa su teléfono 150 veces al día. ¿Por qué hacemos esto?, pregunta él. Una razón importante por la cual es el ingrediente psicológico número 1 en las máquinas tragamonedas. Recompensas variables intermitentes. ¿Entiendo lo que él está diciendo? En primer lugar, yo pregunto, ¿de verdad revisamos el teléfono 150 veces al día? ¡Wow! Es increíble. Imagínate cuántas veces. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y él dice que tiene que ver con la misma filosofía con la cual se crearon las máquinas tragamonedas. Este autor sigue diciendo, si desea maximizar la adicción, todo lo que los diseñadores de tecnología deben hacer es vincular la acción de un usuario, como por ejemplo tirar una palanca, con una recompensa variable. Tira de una palanca e inmediatamente recibe una recompensa tentadora o no recibes nada. La adicción se maximiza cuando la tasa de recompensa es más variable. Pero aquí está la desafortunada verdad, dice este autor. Varios miles de millones de personas tienen una máquina tragamonedas en el bolsillo. Él se refiere, por supuesto, a nuestro teléfono. Detrás de la creación del smartphone es esta filosofía de las recompensas variables intermitentes. Los que están detrás y todas las aplicaciones que están detrás usan esa filosofía para que yo diga a mí mismo, uy, debo chequear mi teléfono porque quizás haya un mensaje, quizás haya un mensaje de texto, quizás haya un Bing o lo que sea. Entonces yo tengo que volver a chequear porque no quiero perder algo, no quiero perder un mensaje, no quiero perder la acción que está pasando alrededor. Dime, ¿es algo neutral todo esto? Ahora,
tengo una pregunta. ¿Cómo afecta nuestro cristianismo el smartphone? ¿Cómo afecta nuestro cristianismo el smartphone? Vamos a tomar, si está bien con los directores de este programa, voy a lanzar la pregunta a ustedes. Vamos más adelante a dividir en grupos, pero por ahora, y quiero lanzar la pregunta otra vez a ustedes. ¿Cómo afecta nuestro cristianismo el smartphone, el uso del teléfono inteligente? Pueden escribir en el chat sus respuestas rápidamente, solamente 2 o 3 minutos vamos a hablar de este tema, pero quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Cuáles son algunas formas concretas que el uso del smartphone, obviamente tengo en mente cosas no tan positivas, ¿no? ¿Cómo está formándonos a nosotros los cristianos? ¿Cómo está afectando a la iglesia, por ejemplo, los smartphones? Si tienen una idea, pueden escribir en chat y Mary, si podrías leer las respuestas. Sí, tengo 2 que veo. Dice Ted que el uso también puede tener malos efectos sobre nosotros mismos. Shana dice, si vives en Latinoamérica, pero definitivamente hay 30 mensajes de WhatsApp. Voy a leer uno de Milton que dice, nos resta, ya va, está, un momentico, no solo resta tiempo de lectura, sino que había leído que afecta la capacidad para leer y comprender lo que leemos. Meredith dice, puede distraernos durante nuestro tiempo con Dios. Rita dice, nos va dirigiendo hacia nuevas prioridades. Letney sustituye nuestro tiempo de intimidad con Dios como prioridad. Moisés te distrae de tu devocional con Dios. Ania nos puede desviar de nuestra comunión con Dios y disciplinas espirituales, haciéndonos más dependientes de Dios. Glennis dice como la respuesta a todas nuestras preguntas, dejando de lado la búsqueda de respuestas en Dios. Nos quita tiempo para reflexionar o evaluar nuestro diario vivir. Edman dice concentración, cambio de prioridades, distorsión de tiempo y espacio. Guillermo, al buscar la gratificación o recompensas que produce, puede hacer que piense que no necesito a Dios. Alexander, no solo resta prioridad a la lectura, es que también leí en un estudio que afecta la capacidad de lectura. Bueno, ya habíamos leído eso. También te quita tiempo que puedes dedicar a la familia. Ok, muy bien. Excelente las respuestas. Quiero compartir algunas respuestas mías también. Excelente lo que compartieron ustedes. En primer lugar, la distinción entre entretenimiento y devoción es borrosa en muchos casos. ¿Por qué? Porque yo tengo todo en mi teléfono. ¿Cuántas personas llevan a la iglesia una Biblia? Bueno, no vamos a la iglesia ahora, pero ustedes entienden, ¿no? En los últimos años, ¿cuántas personas llevan su Biblia? Muy poca gente. Tienen todo en su teléfono. Ahora, no estoy diciendo que está mal, pero hay un peligro. Hay un peligro de que la distinción entre entretenimiento y devoción llega a ser una distinción muy borrosa. Ya no distinguimos entre esas dos cosas. Cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo a través de un video, por ejemplo, cambia todo la seriedad que podemos poner al tiempo. Entonces, yo en vez de sentarme en la banca frente a un altar, un púlpito, estoy en mi casa tomando café y puedo interrumpir la prédica para ir al baño y muchas otras cosas, ¿no? La distinción entre devoción y entretenimiento llega a ser algo muy borrosa. ¿Cuántas veces he estado predicando y alguien tiene su teléfono allá y no estoy seguro si la persona está chateando o si está tomando notas? No sé si está chequeando su Facebook o si está realmente buscando entender mejor una palabra en la Biblia.
sea, hay una distinción muy borrosa entre entretenimiento y devoción. Es un cristianismo distraído. Muchos de ustedes ya mencionaron esto. El sagrado ya no existe. Ya no hay un lugar sagrado. Ya no hay cosas sagradas por la omnipresencia del celular. Yo no puedo escapar, ¿no? Yo me quejaba mucho en las reuniones en Perú cuando estaba ahí porque la gente no quería apagar su celular. Porque pensaban, si me llama. Pero hermano, ya no hay un momento sagrado. Porque siempre tenemos la omnipresencia de esa máquina y tenemos que estar al tanto de si alguien me llama, alguien me envía un mensaje de texto o cosas por el estilo. Entonces, ha cambiado todo ese sentir. Y también hay una dependencia mal puesta. Es muy fácil poner nuestra dependencia ahora en la tecnología y no en Dios. En nuestra capacidad de buscar por Google y no por la Biblia. Es muy fácil poner nuestra dependencia, nuestra lealtad a la tecnología y alejarnos en cuanto a la lealtad. No la presencia, vamos a estar ahí, la gente sabe, pero en el corazón ya tenemos una dependencia puesta en otras cosas y ya no en Dios, ya no en los hermanos de la iglesia. Es un peligro muy, muy fuerte. Este siglo, hermanos, no es una fuerza neutral, sino tiene un propósito, una misión y trabaja activamente para cautivar el corazón y controlar la vida de la gente de este mundo. Sencillamente quiere conformarnos a la imagen de este siglo o este mundo. Ahora, yo he compartido un ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dividirnos en grupos. Creo que sí, ¿no, Mary? La idea era ponerlos en grupos, si se puede, y contestar estas preguntas. ¿Cuáles son otros ejemplos de liturgias culturales que este siglo presente está usando para amoldarnos a su imagen? Yo mencioné el Internet, o sea, la aplicación específicamente del smartphone. Queremos que ustedes puedan encontrar otros ejemplos de cosas como una liturgia cultural, como el centro comercial, como el smartphone, que este siglo presente puede usar para amoldarnos a su imagen. Entonces, no sé, Mary, ¿es posible ponerlos en grupos o no es posible? Sí, podemos hacerlo, Jim. Lo hace. Ok, gracias. Ok, he puesto una forma abreviada de la pregunta en el chat. Entonces, cuando ustedes están divididos en grupos pequeños, van a poder a leer la pregunta siempre en el chat. Entonces, vamos a estar en los grupos por como 10 o 15 minutos máximo. Y ustedes toman un minuto nada más para presentarse, muy brevemente, elegir una escriba y después de los 10 minutos van a volver al grupo grande y en ese momento el escriba va a escribir una respuesta, 2 respuestas de su grupo en el chat. ¿Ok? Entonces, espere hasta que lleguen de nuevo al grupo grande para compartir en el chat las decisiones del grupo. Ok, entonces en un momento voy a dividirlos y
me toma unos momentos para hacerlo. Ok, entonces, ustedes van a ver en su pantalla una invitación a juntarse con un grupo pequeño. Entonces, en ese momento, haz clic en sí. Se permite entrar en grupos pequeños y así van a entrar en su grupo. Jim, mientras tanto, vamos a continuar hablando. Para cualquier persona que por alguna razón u otra no pueden unirse a un grupo, y siempre hay algunos que por alguna razón no pueden hacerlo. Ok. Muy bien. Entonces yo creo que estamos divididos en grupos. Hermanos y hermanas que no están en grupos pequeños, bueno, ahora por defecto estamos en un grupo pequeño. Ahora nosotros, Wilfredo, Arcamedes, Pedro, Obed, Lourdes, Renzo y Sara Isabel. Bueno, si pueden escucharnos, yo quisiera que ustedes activen sus micrófonos. Al hacer clic en el icono del micrófono que se encuentra en su pantalla a la parte inferior a la izquierda. Entonces, si hace clic ahí, pueden abrir su micrófono para hablar. Bienvenida, Sara. ¿De dónde es usted? ¿Me escucha? Bueno, si no nos escucha, entonces por como 10 minutos vamos a estar permitiéndoles a los demás discutir la pregunta del grupo pequeño, y el cual es cuáles son otros ejemplos de liturgias culturales que este siglo nos encomienda, o sea, en que nosotros estamos involucrados. Y son prácticas culturales, son tal vez hábitos convencionales en nuestra cultura. ¿Qué hacemos? ¿No? Que es algo, bueno, parte del ritmo del mundo, digamos, en que podemos participar y tal vez participamos con buena conciencia y sin intención mala, y sí podemos hacerlo, como dijo Jim, usando el teléfono, el smartphone inteligente. Pero a veces lo que pasa es que nos conforme al mundo a estas prácticas, estas liturgias culturales. Será interesante escuchar lo que los demás decidan en el momento. Vamos a dejarlos como 7 minutos más y para ver cómo anda.
Hola, Alex. Hola, ¿qué tal, Ted? Y bueno, yo quizás quería aportar algo y por carne propia lo digo, ¿no? Porque lo escuché, me dijeron, me comentaron. Es que yo soy una persona que a mí siempre me ha gustado leer mucho. Pero bueno, de un tiempo para acá como que he estado muy metido en el celular y no solamente por cuestión de trabajo, porque como también soy docente en una estancia pública, tengo que manejar más de 350 contactos de estudiantes por WhatsApp. Ante la situación que estamos viviendo, pues es la única forma. Eso implica que estoy todo el día pendiente y conectado al celular. Y hay momentos de ocio que pues también me relajo viendo un video, observando. Ya pues también de repente me gusta la Biblia, poner audiobiblia, entonces escucho. Pero curiosamente había notado que cuando yo me sentaba a leer un libro, me distraía muy rápido y dejaba la lectura. Y yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Y hasta que tuve la oportunidad de ver un video de una especialista en neurología y que, bueno, yo no sé cómo explicarlo en términos científicos, pero estaba hablando que justamente el mucho celular le cohíbe a uno la capacidad de estar prestando atención, de estar conectado, y qué interesante. Entonces yo decía, Dios mío, en verdad que eso es un testimonio, era un mal testimonio, pero que en verdad afecta, el celular afecta, a pesar de que tal vez, repito, he tratado de hacerle uso mayormente por trabajo, ¿verdad? Que no hay otra forma. Sí. Sí, correcto. Bueno, y aún la misma lectura de libros pueden ser, o son liturgias culturales, tal vez a menos usado hoy en día, ¿no? Por el teléfono, pero la lectura de novelas, por ejemplo, puede ser saludable, puede ser un buen pasatiempo, si es novela bueno, ¿no? En mi caso personal, pues a mí no me gusta leer libros digital. Yo amo y disfruto, también soy de la vieja guardia, oler el papel, leer ya sea sentado, de pie, acostado, pero agarrar un libro, no un libro digital. No sé, los libros digitales, bueno, he tenido que estudiar muchas veces porque no hay otra forma, ¿verdad? Que uno le envíe el libro digital y las lecturas, pero sí, no es mi favorito. sí, bueno, yo leo digital casi siempre. Una cosa es que eh, para mí es más fácil leerlos, hay más luz y eh, es más fácil tenerlo en la mano, pero de una forma u otra, también el mundo es parte del medio. O sea, eh, no pensamos que, no pensemos que eh, escapemos de la cultura al Sí, hacer lectura aún de libros cristianos. claro, ¿no? Y yendo más a fondo el tema, pues preocupante de que hay un consumismo bárbaro en cuanto a los celulares, a tal grado que, y todavía cristianos, que se mueren por tener el último celular, están esperando que salga, ya hacen fila para ir a adquirir el último celular porque tiene más esto, tiene más aquello. Y bueno, hay muchas veces hasta recurrir a comprarlo aunque tenga que usar tarjeta de crédito o lo que sea, porque yo necesito, ya es que se crea una necesidad. Yo necesito ese celular, ¿verdad? Entonces ya no nos conformamos con el celular básico que tal vez me provee lo necesario, sino que quiero el último, la tecnología. No sé si por cuestión de obviamente, de moda. Y bueno, todo eso implica ese arrastre de lo que sea Jim, ¿verdad? De que estamos sumergidos en un consumismo bárbaro, un consumismo atroz. Creo Sí. que todos sentimos ese imán, ¿no? De esa atracción
Bienvenido, Moisés. Hola, hermano, bendiciones. Bueno, he visto que ha tenido problemas en mantener Problema. la familia, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte es, hermano? Nicaragua, hermano, soy de Nicaragua. Eh, Sí. He tenido un poco ahí de problema con la red, pero ahí estamos, hermano, haciendo el esfuerzo para estar ahí pendiente de lo que está hablando Pastor Jim. Espero que estén en su familia, estén de buena salud. Amén, amén. Gracias, hermano. Estamos bien igualmente ustedes por ahí. Gracias. Muchas gracias. No sé si ha escuchado la pregunta para la discusión. Sí, qué otro factor o qué otro nos puede perjudicar aparte del teléfono, el smartphone, en la búsqueda del Señor? Bueno, hay muchos factores, ¿verdad, hermano? En este mundo hay muchos factores, tecnología, moda, incluso hoy en día la educación, yo pienso que también, porque no nos están llevando a enseñarnos a a los valores cristianos que antes, o los valores que antes nos enseñaban. Hoy todo el sistema ha cambiado y eso también nos desvía el enfoque de la fe en el Señor. Así es. En los Estados Unidos, bueno, vine aquí en marzo para una visita de 2 semanas de Costa Rica, pero COVID ocurrió en camino, entonces no hemos podido regresar. Esperamos regresar el lunes que viene. Pero en los Estados Unidos estamos entrando en la temporada de las elecciones, y porque en este año es la elección presidencial. Y entonces hay mucho retórico, mucha discusión, todo sitio web, toda en Facebook y en todo lugar hay argumentos en pro y en contra de tal candidato o otro candidato, y hay argumentos, hay mucha emoción. Y yo creo que, bueno, los cristianos debemos estar, bueno, a lo posible, al tanto y involucrados en cuestiones de democracia, ¿verdad? Pero el sistema del mundo está, bueno, o todo el proceso está saturado de ese sistema, y los cristianos, tanto como no cristianos, estamos muy metidos en las actitudes de la carne, ¿no? En contra de ciertos políticos o apoyando el nuestro sin crítica, ¿no? Entonces todo eso ocurre. Bienvenido de nuevo, James. Hay que activar el mic. Sí. No sabíamos exactamente a qué hora, entonces volvimos. Ok, muy bien. Voy a llamarlos entonces. Entonces, en 60 segundos, más o menos, todos estarán otra vez. Ok. Ya están volviendo. Sí, yo estaba diciendo que aquí en los Estados Unidos es la temporada de las elecciones, y que para los cristianos sí debemos estar al tanto y involucrados en
en las discusiones y todo, pero es una liturgia cultural que está saturada de actitudes de la carne y del mundo. Sí. Es muy fácil compartir actitudes malas, ¿no? De nuestro partido, de nuestro candidato o en contra del otro candidato. Y yo creo que es una tentación muy fuerte para formar o conformarnos al modelo del mundo. Mm, ¿No? sí. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, creo que estamos casi, Regresamos. ya todos estamos, Jim, ahora. Entonces, ok, entonces bueno, los escribas o representantes de cada grupo deben ir tecleando las respuestas de su grupo. Por favor, estén haciendo eso. Mary, no sé si te toca en este momento para comenzar a leer. Sí, yo fui el Baruch de mi grupo, así que voy a tratar de poner nuestras respuestas, aunque no con muy buena ortografía, pero voy a empezar a leer algunas. Ok, aquí tengo de Guillermo, liturgias culturales para un grupo pequeño, moda o estilos, si no, no se está en la movida. Videojuegos, hay hasta carreras universitarias y torneos mundiales, absorción de las aplicaciones tecnológicas que compiten entre sí, son distractores cuando se hacen trabajos serios usando internet, compras en la plataforma. Un momentico que perdí estaba leyendo la intervención de Guillermo. Compras en la plataforma, uso de lo express que facilita la vida, formar grupos para cualquier actividad, Netflix y la adicción que podría ocasionar horas invertidas en ver series. Voy a ver si, bueno, en nuestro grupo tuvimos una conversación muy enriquecedora. Se habló de la manipulación que nos llega de todos los dispositivos que influencian lo que pensamos, ha ayudado a la ideología de género, destrucción del cristianismo, la erosión del núcleo familiar. Vemos que hay una uniformidad de pensamiento, o por lo menos una tentación a tener una uniformidad de pensamiento con base a una presión de grupo. Quiere decir que a veces a uno le da pena decir que uno no está de acuerdo con lo que el grupo piensa. Interesantemente, el Liu hizo su tesis orientada a la utilización de las tecnologías de información y comunicación en la educación en El Salvador, y él dice que no podemos ser independientes, se utilizan más para la distracción que para la educación. Él hablaba de que hay una brecha entre los que son expertos en la educación y las nuevas generaciones, y si no se cierra esa brecha, entonces va a haber un hueco entre esas dos generaciones. La forma como el mundo entero se ha conformado para resistir el virus, también decíamos que sin negar la realidad de que representa el virus, pero da miedo la forma tan rápida en que la gente se conforma. El Internet y el smartphone han sido herramientas en la divulgación de información de gobiernos locales y globales y la pregunta es hasta qué grado debemos aceptar pasivamente las recomendaciones de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud sin tener una opción a realizar nuestra propia investigación. Y algo que hablamos es, hay una morbosidad con respecto a las estadísticas. La gente le fascina escuchar los números y las estadísticas y las noticias malas.
Aquí Ania dice que costumbres o modas culturales que en el mundo nos atrapa. Los videojuegos más han atrapado a la juventud en este momento. Los lleva a construir ciudades, etcétera. La música, lo que vemos en la tradición y en la radio y tratamos de replicarlo en la iglesia. La ambientación, luces, humo para atraer gente al culto, no es para nosotros, sino para Dios. En realidad, vías redes sociales son parte de las redes sociales. Música se ha adaptado y tiene que ver con la música, cosas que nos llamaban al mundo. En Estados Unidos está ocurriendo la falta de respeto a la autoridad. A los ancianos no son respetados. Cualquier error que hagan, que quieren votarlo como hacen en la calle y las ciudades. Los hijos no honran a los padres. Es una cultura egocéntrica del yo-yo. Los padres descansan con un aparato. Antes descansaban en la televisión, son niñeras, ahora la televisión son niñeras de los niños. No hay interconexión de valores adecuados, hay una brecha que se abre y hay una absorción. Ana Basurto dice las liturgias culturales que hablamos en el grupo fueron los equipos de fútbol y otras según el país. La figura estilista que influye en las mujeres. Debemos ser sensatos con los usos de los diferentes medios tecnológicos, darnos cuenta cómo somos distraídos tan fácilmente. Vamos a ver si hay otro al final. En nuestro grupo identificamos que las redes sociales son una gran influencia negativa para la iglesia. En la mayoría de casos porque no filtramos las diferentes doctrinas expuestas. Y dice alguien, no mencionamos la pornografía. Muy buen pensamiento. Excelente, los aportes. Muy bien. Bueno, ¿son todos? Sí, todos los que hay. Ok. Quiero compartir unas cositas más y antes de terminar. Bueno, solamente para resumir todo lo que hemos visto. Uno de los puntos más importantes que quiero transmitir es que este siglo presente usa cosas del día a día, usa cosas que son cosas normales para nuestra sobrevivencia, ¿no? Y esas cosas son liturgias culturales, o sea, son cosas que tienen una influencia moldeadora en nuestras vidas y no son cosas neutrales, aunque sean cosas muy buenas, como el smartphone, como la tecnología, todo eso. Tienen una influencia en nuestras vidas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no debemos usar el internet, que no debemos tener smartphone, que no debemos... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos usar esas cosas con los ojos abiertos, ¿no? Reconociendo que son instrumentos que este siglo quiere usar para malograr lo que somos, para distraernos, para distorsionarnos, para cautivarnos. Y ahora, la falta de comunidad, de comunión entre personas en matrimonios, en iglesias, etc., es una cosa increíble, justamente porque no tenemos los ojos abiertos frente a esas amenazas de este siglo presente. Ahora, pero para terminar con algo mucho más positivo, quiero hacer la última pregunta. ¿Qué debemos entender acerca de nuestra relación con este siglo presente? ¿Cuál es nuestra relación como cristianos con este siglo presente? Dos textos bíblicos. Es muy interesante cómo Pablo empieza y termina el libro de Gálatas. Pablo empieza el libro en Gálatas 1, 3 y 4 y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue el resultado? Él dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La realidad cristiana es que este siglo presente no tiene la autoridad de gobernar tu vida. Ha perdido la autoridad, ha perdido el dominio. No su influencia, sigue con su influencia, pero hay una gran diferencia entre influencia y autoridad. Legalmente, este siglo no tiene autoridad para gobernar tu vida. Pero nosotros lo dejamos tener influencia moldeadora sobre nosotros. Y no debe ser así. ¿Por qué? Cristo murió justamente para librarnos de las garras de este siglo. Pablo termina el libro interesantemente diciendo exactamente la misma cosa. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Miren lo que dice. El mundo, que es un sinónimo acá de este siglo presente. El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez, Cristo murió con este propósito. Para crucificar el mundo. Para que el mundo no nos atraiga como antes. Y para que no tenga el dominio sobre nosotros. Tú cristiano, yo como cristiano, tenemos todo el derecho de rechazar los avances, las tentaciones de este siglo presente. Todas sus manipulaciones, nosotros tenemos autoridad en Cristo para rechazarlos. El problema es cuando nosotros, porque queremos tener amistades, queremos mantener nuestra imagen y todas esas cosas, ¿no? Nosotros nos rendimos ante su influencia. Y eso está causando problemas en la casa, en la calle y en la iglesia. Nosotros tenemos que tomar las palabras de Pablo acá y vivirlas. No tiene autoridad este siglo de manipularnos y controlarnos, porque Cristo mismo ha ganado la batalla sobre ellos en la cruz. Bueno, es todo lo que yo tenía que compartir. Lo dejo a otros para las preguntas. Bueno, gracias a todos por su atención y gracias a Dr. Palacio por una presentación excelente que nos hace pensar, nos ha puesto a pensar, ¿verdad? Bueno, estamos al final de nuestro tiempo formal, pero cualquier persona que quiera para conversar con Dr. Palacio y el equipo de Prometa, y con todo gusto estamos aquí para platicar. Entonces, Mary, si pudiera dirigir un tiempo de preguntas y respuestas de Jim. Claro que sí, ese es el momento para hacer sus comentarios y sus preguntas. Adelante. Voy a hacer algo que no se debía hacer y es tomar la iniciativa de dar un comentario, pero una de las cosas que extraño es ver hombres y mujeres pasando las páginas de la Biblia. Y estoy pensando en los niños. Cuando los niños crezcan, ¿qué van a decir? Yo recuerdo a mi abuela sentadita en un rincón leyendo y hojas, pero los niños, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos
Si ellos me ven en un rincón, scrolling, haciendo para arriba y para abajo, ellos a lo mejor ni se imaginan o ni les pasará, mi tía está leyendo la palabra de Dios. Ellos pensarán, debe estar conversando con alguien. Entonces creo que rescatar el libro físico debe tener un lugar de valor en nuevas liturgias que podamos adoptar. Sí, excelente, excelente. ¿Qué puedo decir? Tienes toda la razón. Sí. ¿Una pregunta, una queja, una duda? Diría, esto ha sido me ha dado una convicción increíble con la tecnología que uso. Yo creo que, o sea, obviamente no podemos no usar la tecnología, ¿no? Tenemos que usarla, es una bendición de Dios. La pregunta es, ¿quién usa a quién? O sea, ¿nosotros estamos usando la tecnología o la tecnología nos está usando a nosotros? Y ahí para mí radica el asunto. Está bien usar la tecnología, todos lo usamos y vemos las ventajas, las bendiciones, pero muchas veces estamos sometiéndonos al control de la tecnología y está moldeándonos en maneras desafortunadas. Yo por ejemplo, un ejemplo que me fastidia un montón, perdón, es en la iglesia, cuando empezamos un programa, por ejemplo, y decimos, mira, vamos a transmitir el programa por el internet. Entonces, tienes que acortar tu mensaje y puesto que queremos captar más gente, tienes que ser más positivo y tienes que, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos reformulando el mensaje de acuerdo al medio que estamos usando, el medio tecnológico. Entonces, no estamos usando la tecnología en ese caso, es la tecnología que nos está usando a nosotros porque está cambiando la forma de nuestro mensaje. Eso para mí es muy peligroso. Eso no debe ser. No debemos dejar que la tecnología tenga ese control sobre lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo lidiar con la redefinición de los términos? Porque aún el lenguaje mismo está cambiando. Yo recuerdo cuando yo recién le entregué mi vida al Señor, yo iba a la iglesia y era común escuchar mensajes sobre la santidad, sobre la necesidad de separarnos del mundo, de anhelar vivir una vida. Y había psicológicamente una lucha contra el pecado, una lucha, un sentido de conciencia del pecado y de buscar perdón o de buscar ayuda. Si uno tenía luchas, buscar una amiga, alguien que uno pudiera ir a decirle, estoy luchando con esta área, tengo miedo. Pero de alguna manera eso se ha perdido. Que si todo es aceptable, entonces ¿cómo vamos a hablar de pecado? ¿O qué porciones de la Biblia vamos a escoger? Buen punto, sí, excelente. Sí, buenas noches, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Ustedes todos, saludos, Rita, Hola. Mary. Saludos. Pues bueno, nada, pienso lo siguiente, ¿no? Cuando estaba reflexionando un poquito en lo que pues decía o dice Pablo en Romanos 12:2, ¿no? Cuando nos habla que no os conforméis a este siglo, sino que transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso ha sido constante en los siglos pasados y en los actuales. Yo, ahorita que hablaba Mary, me recordaba también de que, pues, anteriormente no estaba el smartphone y habían otro tipo de liturgias culturales, ¿no? Que nos atrapaban. Yo me acuerdo haber convivido mucho con esta vida, digamos, hippie, ¿no? Post-bomber, de esta vida de paz. Entonces, atrapó mucho a la juventud también este tipo de vida, ¿no?
esa de la música, del rock and roll, no existía la tecnología que existe ahora, pero el siglo nos ha llevado a cautivarnos desde, bueno, y en el tiempo en que escribe Pablo, habían esas liturgias culturales que atrapaban no solamente a la juventud, sino a todos los que estaban. Es decir, yo creo que es un patrón que está desde el tiempo, desde el inicio de los tiempos, hasta que llegue Cristo de nuevo, pues. Entonces, ahora fíjate, por ejemplo, la tecnología va a llegar a espacios que ni siquiera nos imaginamos. Acabo de ver, por ejemplo, que ahorita la analogía está ahorita, bueno, abrazándonos en todo, y la robótica también. Ahora hay guardaespaldas, robots, como hubo en un país árabe. Lo vi y me impresionó mucho. Entonces, esto va a seguir avanzando. Ya están varios satélites o naves ya cursando hacia Marte. China lo acaba de mandar, no hace poco. Entonces yo creo que siempre habrá ese patrón de los siglos para que lo que nos advierte Pablo claramente está en que el sistema del mundo, la cultura popular que había antes y que hay ahora, y la manera de pensar, la cual es la rebelión contra Dios desde el principio, va a tratar o intentará que nos conformemos con ese patrón impío, y ese proceso debe ser resistido por parte de nosotros. Entonces, por eso que al decirnos, bueno, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es lo opuesto justamente de ser conformados a ese siglo, al que fue escrito, al que está escrito, o sea, y al que está por venir. Entonces, es un campo de batalla, obviamente, entre el que ser conforme al mundo y el ser transformado. Está dentro de ese entendimiento donde los cristianos debemos pasar de una manera diferente. Antes, ahora y después. Excelente, hermano. Obviamente no hemos tocado la segunda parte del versículo que tú acabas de mencionar, ¿no? El cambio, la transformación que Pablo pide en ese texto, que sea a través de una renovación de la mente. Y es interesante porque Pablo dice al final, la consecuencia de tener un cambio de pensamiento, una transformación en la mente, es que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Una razón por la cual hay tanta confusión en cuanto a la voluntad de Dios es porque, por lo general, los cristianos se han amoldado a este siglo. Y eso ha afectado su capacidad de entender la voluntad de Dios. Entonces, están totalmente confundidos por su conformidad a este siglo. Y como tú acabas de decir, hermano, la solución es esa renovación de la mente que necesitamos. Y eso es otro taller. No tocamos el lado positivo, digamos, de ese tema. Hay una pregunta, Una pregunta. de Ana, Perdón. y es que, ¿cómo podemos hacer para animar a la gente a llevar su Biblia cuando ya abramos las puertas de nuestros templos? La verdad no tengo una respuesta porque es una frustración que yo he tenido por años. Yo creo que, como tú dijiste antes, Mary, es una lástima ver que nadie lleva su Biblia a la iglesia. Entonces, es otra experiencia cuando tú estás con tu dedo haciendo esto y no ojeando con la mano. ¿Y cómo hacerlo? No sé, quizás con un ejemplo, quizás hablando uno a uno con la gente y haciéndoles ver los peligros de hacer borrosa la distinción entre entretenimiento y algo sagrado. Entonces, a mi parte, yo no voy a caer en eso. Yo nunca llevo mi teléfono al culto. No porque creo que es un pecado, sino porque me conozco. Y yo no quiero caer en eso. Entonces, yo siempre dejo mi teléfono y siempre llevo una Biblia en mi mano. Porque yo quiero
fomentar en mi vida y ser un ejemplo para otros de la importancia de ese libro sagrado. Entonces, no sé, quizás hablando, quizás siendo un ejemplo, discipulando uno por uno a la gente de la importancia de eso y los peligros del otro. Una pregunta, Jim. Guillermo. Cuando se habla de presente siglo malo y esto que se está hablando de la liturgia cultural, ¿dónde entra, o sea, cómo ves tú las grandes industrias que están detrás de todo esto? Es decir, porque si vemos la internet y vemos todo lo que se propaga, también vemos que hay grandes industrias detrás de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la pornografía, que es por internet y todo ese, ¿cómo entra ahí? Porque muchas veces atacamos, vamos a decir, el problema que hay, pero no la causa, ¿verdad? Y muchas veces hay algo que está detrás que está fomentando todo esto. ¿Cómo entra ahí dentro de lo que la estás denominando el presente siglo malo? No, yo creo que todo eso es parte del sistema, ¿no? Es interesante. Yo leí la tesis de una persona que escribió su tesis doctoral sobre el asunto de la arquitectura de los centros comerciales. Y en ese tesis, él habla de cómo las arquitectas, los que construyen centros comerciales, ¿cuál es la filosofía detrás? ¿Por qué hacen las luces como son, las ventanas, toda esa arquitectura? ¿Por qué? Y ellos tienen toda una filosofía detrás. Esta cita que yo compartí con la persona que trabajaba con Microsoft, él cuenta cuál es la filosofía detrás de la invención del smartphone y el uso del smartphone y las aplicaciones que usamos. Y él dice que todo eso es a propósito. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que las industrias, muchas de ellas detrás, están haciendo conscientemente todo esto. La pornografía no es un accidente, es parte de una estrategia de esa industria para meter como algo normal la pornografía. Yo me acuerdo, uno de mis hijos un día estaba haciendo algo en la computadora y salió por la nada pornografía. Él era un niño, no estaba buscando porque no entendía nada de eso, pero salió por la nada. Y cuando alguien hace clic, luego ya está, todas las veces que está en la computadora va a salir. Eso es a propósito. Es parte de una filosofía, una estrategia, y este siglo presente usa esas cosas para manipularnos a nosotros, para malograrnos a nosotros. Entonces, no sé si Rita. Sí, gracias. Bueno, yo no sé si aquí dentro del grupo hay personas que trabajan con niños, pero creo que es muy importante desde niños que ellos se acostumbren, bueno, cuando volvamos otra vez a los templos, a llevar la Biblia a las clases, porque muchas veces yo personalmente doy clases de niños desde hace muchos años y en los últimos años, cuando doy una clase y vamos a buscar libros de la Biblia, no traje la Biblia, pero ando el celular. Entonces, es buscar la forma para que ellos tengan que llevar la Biblia a la iglesia, al lugar de la clase, hacer juegos bíblicos. Busquemos un libro de la Biblia, el primero que me encuentre el libro de Daniel, el primero que me encuentre el libro de Ruth. Entonces, animarlos a ellos a que tienen que llevar la Biblia, porque es parte del programa de la clase. Y de esa manera ellos se van acostumbrando a que hay que llevarla cuando nos congregamos y no tener que estar buscando en el celular, porque muchas veces he sabido de clases donde los niños, como no llevan la Biblia, van y le piden el teléfono a la mamá y lo traen. Entonces, es no fomentar en ellos esa parte de estar buscando los textos y todo en el celular, sino en el libro, en la Biblia, que se acostumbren a eso. También yo no te recuerdo cuando daba clases a los niños así.
que les dábamos un premio para los que traían la Biblia constantemente. Y recuerdo siendo chico que teníamos esa opción, que esa es posiblemente una de las opciones que podamos usar para ayudar a fomentar eso dentro de nuestros niños en particular. Quizás deben ser los adultos también. Sí, No, creo no, que sí. Buenas no, noches. adelante. Buenas noches. Pastor, quería darle las gracias por la enseñanza y mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo visualiza usted la iglesia para los próximos años, tomando en cuenta, en el caso de Latinoamérica, que las nuevas generaciones que están asumiendo el pastorado carecen en un porcentaje muy alto de toda esta formación o de toda esta enseñanza que usted acaba de citar? Bueno, a decir la verdad, tengo muchas preocupaciones por la iglesia en el futuro, porque la iglesia va a ser muy diferente, porque como tú acabas de decir, es una generación que tiene una formación totalmente distinta. Yo tengo la preocupación, por ejemplo, de que las prédicas no van a ser valoradas. Yo creo, no todos están de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios transforma vidas a través de prédicas, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que no lo cree. Ellos creen, no, debemos tener solamente grupos pequeños, debemos hacer actividades excelentes, grupos pequeños excelentes, pero Dios siempre a lo largo de la historia ha cambiado vidas a través de la transmisión con autoridad de su palabra, la prédica. Pero yo me preocupo mucho por ese detalle, porque yo creo que las prédicas van a ser muy diferentes en el futuro. Muy diferentes. Porque yo creo que no van a ser una prioridad. Van a ser más mezcladas con entretenimiento para poder mantener la atención de la gente, captar la atención de la gente. Yo veo en mi país ahora, el entretenimiento es más una prioridad muchas veces en los cultos que la enseñanza. Y entonces, hermano, ojalá que yo tuviera una solución, ¿no? Pero yo creo que vamos a entrar en una etapa donde va a haber realmente muchas luchas a raíz de todo eso. Vamos a salir de eso, porque Dios es fiel y en cada generación Dios tiene sus propósitos y sus formas. Pero yo creo que va a haber un tiempo a mi parecer, no soy profeta ni hijo de profeta, pero a mi parecer va a haber luchas fuertes en ese sentido en la iglesia en el futuro. Me preocupa. ¿No le parece que es algo que debemos estar pensando de que no hay que volver a la liturgia de la iglesia como antes, sino este tiempo de COVID-19 está dándonos la oportunidad de formar una nueva forma de alabanza, de adoración, de enseñanza, que tal vez estamos en el peligro de volver a una cosa que es tan cruda, pero ahora tenemos una oportunidad de cambiar la forma de hacer nuestros cultos, cómo hacer nuestra enseñanza, nuestro discipulado. No, yo creo que tienes toda la razón, hermano, que no podemos volver al pasado, ¿no? Y es imposible volver al pasado. Las cosas van a cambiar, sí o sí van a cambiar. Y tenemos que aprender a hacer, ¿cuál sería la palabra? Tenemos que tener cultos verdaderamente cristianos que agradan a Dios, pero va a ser diferente.
de todos modos va a ser diferente porque el mundo es diferente que antes. Exactamente cómo, no estoy seguro yo en este momento, pero yo sé que van a ser totalmente diferentes. Y tienes razón, tenemos que aprender. Lo que no quiero ver es que, que rendimos ante los dioses de esta cultura y decimos Amén. simplemente, bueno, va a cambiar, la tecnología está ahí, no podemos hacer nada y rendimos totalmente. Eso no quiero. Yo quiero ver la forma de tener nuevas formas, pero mantener la esencia. Y eso es algo difícil, complejo. Amén. Yo creo que debemos evaluar cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? Porque todo el aspecto de belleza tiene un propósito detrás de eso. La moda. Bueno, podemos pensar en modas que revelan demasiado del cuerpo, ¿verdad? Seductivos, pero aún modas conservadores. Pueden llevar liturgias culturales encima o dentro de ellos mismos y nos cautivan, ¿no? La musculación, ¿no? El fitness. Bueno, es un pasatiempo para muchos y no debe ser, no tiene que ser, como dice Jim, no tiene que ser malo ni pecado que los cristianos se involucren, pero la cuestión es ¿lo tenemos o nos tienen ellos, ¿no? Esos pasatiempos y todo lo que viene con eso, con polvos y pastillas y comida cara para la musculación. Yo particularmente puedo recomendar varias marcas si ustedes quieren. No. Se nota, se nota. Una mentira. Excelente. Hay un comentario de uno de los participantes que dice que cuándo podemos volver a tener al hermano Jim Panayo para... Ok, lo voy a leer. Muchas gracias, profesor Jim Panayo. Fue un tema muy edificante y poner un stop a lo que nos distrae. Gracias a todo el equipo de Prometa. Aquí está. Gracias, hermanos, por el taller pertinente y relevante en este tiempo. Gracias y bendiciones en Cristo para el profesor y el hermano. Estaba buscando uno, creo que es de Arquimedes, si no me equivoco, pero dice, ¿qué podemos hacer para que el hermano Panayo traiga el resto de la meditación de ese pasaje? Disculpe, dice, en el texto base de este taller el énfasis está en la segunda parte, el cambio, la transformación por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cuándo el profesor Panayo nos traerá el próximo taller sobre este tema? Era lo que decía Arquímedes. Gracias, exactamente ese era el que estaba buscando y no lo encuentro. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí. Bueno, estoy dispuesto a compartir la segunda parte. Sí. Hoy día no. Creo que es necesario. Es un tema muy, muy importante, creo. Es muy, muy necesario, sí. Me hace recordar en una boda hace años. Yo estaba en la boda de mi amigo y en esa boda, bueno, la ceremonia pudiera ser muy bonito, con buena predicación y buena música y todo lo demás.
pero el fotógrafo se metió en cada momento y enfrente, entre nosotros, el público y el pastor y la pareja, siempre estaba allí y hasta en el momento final en que el pastor dijo, pueden besarse, ¿no? Y se besan. Y el fotógrafo no estaba listo. Entonces, él no podía sacar la foto. Entonces, él dijo, paren, todos paren, hágalo otra vez, por favor. Entonces, ese fotógrafo estaba en control de la ceremonia. Para él, la ceremonia existía para su medio, para producir las buenas fotografías, ¿no? Eso fue la cosa. Entonces, para mí es como alegoría de lo que está pasando en todos lados en nuestra vida, nuestra cultura. Es que, es como dijo Jim antes, no hay nada sagrado. No hay, todo ocurre para transmitirse. O en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, o en Twitter. Y es la mediación de toda cosa. Y una para ser transmitido. Pero creo que debemos resistirlo o vamos a perder momentos tan preciosos como una boda o como toda otra cosa que tenemos. Interesante. Hermano Jim. Sí, hermano, ¿cómo estás? Querido hermano, muchas gracias. Yo quería introducir algo que muchas veces no es agradable, sobre todo para muchos cristianos que para mí no tienen una apertura suficiente. Estamos en medio de una serie de, bueno, llamémoslas teorías conspiranoicas o conspirativas. A muchos no les gusta, pero yo creo que igual que los bereanos en Hechos 17, nosotros debemos estar atentos a lo que pasa en este mundo, porque Dios nos habla a través de su espíritu, de su palabra, y también nos está hablando a través de las circunstancias. Y me gustaría que en la próxima ocasión pues se hable un poco sobre estos temas, que muchos, ¿no? Y yo creo que los cristianos no podemos, como decía, soslayar, no podemos evitar hablar de estos temas. Y me gustaría que se toque también algo sobre esto, ¿no? Personalmente estoy desarrollando una tesis en cuanto a profecía y los hechos, profecía bíblica y los hechos actuales, y veo que no puedo sustraerme de esos temas. Me gustaría escucharlo y bueno, daría para muchas conferencias seguramente, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. Eso es algo que creo que los de Promete tienen que ver. ¿Sí o no, Ted? Amén. Bueno, Mary, tal vez pudiera cerrar el tiempo, nuestro tiempo en oración. Claro que sí.
Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que nos acompañen de nuevo el próximo jueves. Y vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración.